Hoy, 18 de febrero, se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger en honor al cumpleaños de su descubridor, el psiquiatra austríaco Hans Asperger. Este síndrome es conocido como el síndrome invisible porque los rasgos y características pueden no ser identificables a simple vista. Por ello, pues muchas veces puede pasar desapercibido. Para hablar sobre este tema y además aclarar todos esos mitos e interrogantes que aún existen sobre esta condición, tenemos con nosotros al doctor Gerardo Velázquez. Él es pediatra y además especialista en nutrición clínica para los trastornos del espectro autista. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos y bienvenido a Buenos Días. Quisiera que nos pusiera bajo el contexto y nos explicara qué es el Asperger y cómo podemos determinar algunos síntomas en nuestros hijos. Ok, muy buenos días, gracias por la invitación y por la oportunidad para expresar aquí esta información que es de mucha valía, evidentemente porque como bien usted manifiesta, es un síndrome o una entidad que a veces es invisible, parecer invisible, dependiendo de la pericia que tenga el profesional de la salud. En este caso, yo humildemente no me consideraría un experto porque creo que aprendo cada día más de mis pacientes, que son los que me enseñan a conocer, porque evidentemente van pasando, ya tengo desde el año 2007 trabajando con un grupo de pacientes dentro de mi especialidad de nutrición clínica, con pacientes con esta condición. Que si nos vamos a la semántica de qué es una cosa, qué es la otra, evidentemente con tanta teoría y con tantas cosas, finalmente lo que importa, creo que lo que es más importante resaltar, es el beneficio del paciente y de su familia. Así es. Y la relevancia de la educación y la estrategia precoz en el diagnóstico, el saber determinar qué es lo que está sucediendo, qué estoy observando yo en mi hijo, ya desde muy pequeño podemos entender, no todo niño irritable va a ser un paciente con trastorno del espectro de autismo o, en este caso, síndrome de Asperger, que es desde el año 2013, luego de haber logrado un sentido de identidad dentro de los diagnósticos de este grupo de pacientes, vuelve a ser involucrado por una clasificación dentro del trastorno del espectro del autismo, que se cataloga entonces como un autismo de alto funcionamiento, porque su comportamiento evidentemente tiende a ser, si bien está incluido entre el grupo de pacientes con trastorno del espectro del autismo, tiene una caracterización distinta, porque puede tener un elevado funcionamiento, les cuesta mucho la interacción social, les cuesta mucho la forma en su lenguaje, es un lenguaje muy directo y no tienen esa, si se puede decir, esa versatilidad en manejarse entre lo que es la jocosidad o las cosas banales del día a día. Entonces, eso tiende generalmente a generar muchas veces angustia y entre los otros compañeros de clase, hablamos de la parte infantil o en los niñitos, tienden a ver como el niñito raro, el de comportamiento distinto y eso puede conllevar en algunos casos, cuando no hay una buena información y buena educación, puede conllevar a alteraciones más severas porque el niño se siente agredido, se siente apartado de su grupo, se siente distanciado por verlo diferente, ¿no? Sí, doctor, Eso es nosotros hemos importante hecho entonces. algunos programas sobre este tema recientemente para ilustrar un poco a nuestra audiencia y la mayoría de las personas que nos compartieron su testimonio nos dicen que ya de adultos fue que le diagnosticaron el Asperger, ¿no? Entonces también tengo el caso de una amiga cercana que veía ciertos rasgos en su hijo, como por ejemplo que tendía a disociarse, se le hacía muy difícil cuando iban sus amigas a compartir, no le gustaba, se ponía un poco irritable, cuando le cambiaban las actividades o si la mamá le decía que iban a hacer algo y luego cambiaba el plan, este niño se disgustaba. Y ella me dice que estuvo 5 años llevándolo al médico, haciéndole exámenes, hasta que finalmente le dieron el diagnóstico. ¿Qué debemos hacer nosotros como padres cuando vemos ciertas conductas en los niños y cuáles serían esas conductas que nos den el alerta de que debemos ir donde un especialista para que nos ayuden a atenderlo porque definitivamente es otro tipo de atención? A veces los padres nos ponemos como irritables y no sabemos cómo reaccionar y tenemos que entender que cuando ocurren este tipo de casos
significa una paciencia extra, un trato distinto. Sí, bueno, fíjese, desde muy pequeñito, como bien iba mencionando, un niño con irritabilidad, con alteraciones en el sueño, pudiera expresarnos que tiene un trastorno del espectro de autismo. Ya el diagnóstico más preciso, evidentemente, va siendo en base a las herramientas que tengamos en consulta. No cualquier médico puede hacer el diagnóstico. Evidentemente depende mucho de la pericia y la experticia. Yo particularmente lo que me he interesado es evidentemente en hacer cursos, participar en conversatorios y evidentemente buscar la información para poder lograr este diagnóstico. Un niño que de repente tú cuando comienzas a socializar, porque realmente a partir del año y medio es cuando comienza a socializar el niño y comenzamos a ver que el niño de repente no fija la mirada, o hay unas alteraciones sensoriales. De repente es un niño que puede tener que determinado tipo de ropa le afecta, le irrita, a la hora de la conversación, del diálogo. Muchas veces conversas y el niño tiene un tono particular en su forma de hablar, no acepta, como bien mencionó usted ahorita, no acepta o le cuesta mucho los cambios en la dinámica o en la rutina que se le hace, y eso no tienen un manejo adecuado del estrés. Eso se siente a veces, muchas veces como frustrado. Ese tipo de situaciones los puede generar, inclusive la parte auditiva, la sensorialidad, es uno de los aspectos que se viene manejando en los últimos años, lo que es la parte de la carga sensorial. Niños que de repente en horas de la tarde, en horas de la noche, comenzamos a notar que de repente sienten molestia por cualquier cosa, el ruido, la luz, la ropa, y eso es una sobrecarga sensorial. Entonces, este tipo de pacientes evidentemente se ven muy beneficiados de terapias, como por ejemplo, evidentemente, importantísima la terapia conductual. Yo vengo manejando desde el año 2007 y luego que hice cursos en México con el grupo del INCA, la certificación en tratamiento biomédico, que tiene que ver con la utilidad de los alimentos y la vitaminoterapia en este grupo de pacientes. Para muchos profesionales, evidentemente, esto es un tema que genera mucha diferencia, porque dicen que evidentemente no funciona, pero se ha demostrado, y hay estudios científicos que así lo revelan. Incluso se viene hablando desde hace muchos años para acá la importancia de la biota intestinal, de la microflora intestinal, la presencia de los probióticos, la utilidad de los probióticos en el tratamiento de pacientes. ¿Por qué? Porque a nivel de esa microflora intestinal, ese papel que cumple la mucosa intestinal y ese microambiente en la absorción de nutrientes, que finalmente por un mal procesamiento, una descomposición inadecuada, conllevan a sustancias que llegan a generar neuroinflamación. Y esta neuroinflamación es la que nos explica estas alteraciones funcionales que le estoy mencionando. Bueno, quería justamente hablar de ese tema, doctor. Lo felicito de antemano porque además de ser pediatra, tiene la especialidad en nutrición, que es algo tan importante y que va de la mano. Y quiero que nos hable específicamente de esos alimentos que no se debe consumir y de los alimentos que favorecen para los niños que están dentro del espectro autista. Sí, el trastorno del espectro del autismo, por eso evidentemente como es un espectro, los niños se pueden comportar de forma distinta estando dentro de la misma, lo importante es dentro de una misma entidad. Entonces no se vea como un cajón, como una caja que, me diagnosticaron, listo, ya, estoy resuelto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago con este paciente? ¿Qué recomendación le doy? Cuando el niño es muy pequeño, no podemos dar un diagnóstico certero, pero ya a partir de los 5 o 6 años de edad, que hay una estructura mejor, podemos decir que ese paciente tiene ese diagnóstico. ¿Qué hago? Bueno, la importancia en la dieta es tratar, mejor dicho, actuar, más que tratar, no, actuar en beneficio del niño y del grupo familiar. El grupo familiar tiene que apoyar en lo que significa la restricción o control estricto, por no decir eliminación, que es lo que debemos llegar, de los productos derivados de la leche de la vaca y los productos que contienen gluten, bien sea como componente en su composición como tal, o que estén contaminados o que tengan algún elemento, alguna traza, por el momento de procesamiento fueron contaminados con la proteína gluten. O prolaminas, como por ejemplo la avena, que si bien dicho, la avena no contiene gluten, ¿verdad?
pues, y aparece avena gluten free, pero existe una proteína, un tipo de prolamina que es la avenina, que depende del paciente, también le puede generar reacción. Entonces, vamos entonces finiquitando. Los pacientes que se alimentan con proteína o lácteos de la vaca, la caseína y los pacientes que reciben gluten generan gliadina. Estos se descomponen a nivel de la mucosa intestinal gracias a la acción exagerada, porque hay presencia elevada de levaduras, de hongos, que la descomponen y forman sustancias parecidas a la morfina. Y eso es lo que explican estos pacientes que tienen una alta tolerancia al dolor. Ellos se autoagreden y no se sienten que se agreden. En este caso no tanto los espectros, los de Asperger, sino otros pacientes autistas se agreden o se autoagreden y no sienten dolor, o se dan golpes y no sienten dolor. ¿Por qué? Porque están neutralizados con estas sustancias que son similares a la morfina. Pues de hecho hablamos entonces del proceso de neuroinflamación. Y es importante esto porque es una acción que bueno, para que tienen sus estudios científicos, evidentemente, y existen, lo buscas en Medline y consigues estudios que avalan la utilidad de esto, pero evidentemente, como le decía anteriormente, hay muchos profesionales que todavía no creen o no piensan, basta el testimonio de los grupos familiares, de las mamás, los papás o la familia, que logran ver que en su hijo hay una mejoría al utilizar este tipo de productos. Evidentemente, al quitar estos productos, necesitamos adaptar vitaminas, no necesariamente el calcio, porque la gente dice, ay, le quité la leche, y entonces, ¿qué calcio va a tomar el niño? Existen fuentes de aporte de calcio de muchos otros productos, pero lo importante es el seguimiento. Seguimiento en la consulta para evaluar crecimiento y desarrollo, peso, talla y todas las habilidades y destrezas desde el punto de vista social, aunado a la determinación de peso y talla, composición corporal, y la evaluación de los paraclínicos en conjunto para ver cuál de ellos pueden estar fallando, porque hay muchos elementos que pueden haber un secuestro, por ejemplo, secuestro de hierro, secuestro de calcio por la célula, y evidentemente al haber el proceso de desintoxicación, estos productos que fueron secuestrados vuelven nuevamente a la sangre y evitamos la intoxicación de un paciente por exceso de vitaminoterapia. Doctor, Amén de que como bien la parte sensorial, puede haber, todo niño siente que alguna cosa no le gusta. Bueno, en este caso, los niños magnifican, o hay una magnificación del evento de la sensorialidad a nivel del gusto, y entonces rechazan los alimentos más de lo normal. Entonces, de verdad que es un tema que rompe la cabeza, por eso es que el elemento que identifica el trastorno del espectro de autismo es el rompecabezas. doctor, ¿qué puede hacer un padre si cree que su hijo o algún familiar tiene el síndrome de Asperger? Porque hay padres que no lo aceptan y en vez de buscar la ayuda temprana, pues tratan de disimularlos, se sienten con vergüenza. ¿Cómo pudiese ser ese asesoramiento psicológico y emocional para que los padres lo acepten y para que traten de transmitirle la misma aceptación al hijo? Bueno, fíjese, lo importante como usted dice, la aceptación. Es crucial la aceptación. Evidentemente, ante todo fenómeno siempre va a haber un duelo y un sentimiento de culpa de qué hice mal, por qué me tocó a mí. Tenemos que entonces, independientemente de la deidad que sigamos, la religión que tengamos, entender que es un regalo que nos está dando la vida para ver en qué estamos, de qué estamos hechos, ¿verdad? Es importante buscarle el apoyo. Muchas veces no tienes en tu grupo, en tu cercanía, un profesional de la salud. Hoy en día, gracias a la tecnología, podemos nosotros, a través de estas llamadas, asesorar, orientar, brindarle el apoyo necesario a estos pacientes. Es importante que sean atendidos prontamente o cuando estoy notando algo, por curiosidad, oye, me está pasando esto. Lamentablemente siempre tendemos a comparar, inclusive más cuando tenemos hijos. Entonces, buscar la ayuda del psicólogo, del neurólogo, si bien es una enfermedad que hoy en día es considerada evidentemente de acción por múltiples sistemas, inclusive la participación del gastroenterólogo, del nutrólogo, de muchos profesionales, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, por las diferentes afecciones a nivel del funcionamiento de los sentidos, pero el entender, si no lo aceptas, evidentemente es bien complejo y es una de las cosas que inclusive conlleva la separación del grupo familiar, pues separación de la pareja, porque hay diferencias entre lo que piensa la mamá
piensa el papá, y es como una lucha de poderes. ¿Quién puede más? Y finalmente el que debe poder más es nuestro hijo. Ese es el protagonista de todo esto, y en base a eso debemos bajar un poco los egoísmos y tratar de pensar en el futuro de él. Y muchas veces con este proceso, como bien usted decía anteriormente, me diagnosticaron Asperger ya de adulto, y fija que a lo mejor lo tuve siempre, pero no había en ese momento, no es tanto que no había el interés, sino no las herramientas terapéuticas para hacerlo, o nunca se le dio la relevancia como tal. Y cuando estás diagnosticando, evaluando a tu hijo o evaluando a un familiar, vas tú a la consulta y finalmente sales tú con el premio de ser diagnosticado como síndrome de Asperger o algún trastorno dentro del espectro de autismo que desconocías, pero sabías que algo había anormal. Doctor, ya para finalizar me gustaría que nos hablara acerca de algún evento que tienen previsto para el día de hoy en la isla de Margarita, ¿correcto? Sí, sí, acá en la isla de Margarita, bueno, tenemos un gran grupo de profesionales trabajando al respecto, y bueno, ayer facilité esta información que tenemos hoy en la tarde, a las 4:30 de la tarde, se está convocando a una caminata por la verdadera inclusión. Evidentemente hay un interés a nivel de las personas que están dirigiendo la salud acá en el municipio, en que trabajar con este tipo de actividades donde hagamos concientización. Nosotros como profesionales de la salud venimos trabajando de hace mucho tiempo al respecto, ¿ok? Y bueno, evidentemente hay que enfatizar en que la educación, la capacitación a nivel de los colegios y a nivel de la salud, de que son entidades que están cada día tomando más cancha y están cada día más presentes, inclusive en nuestros hogares. Siempre Doctor, va a suceder cuando una persona tiene algún familiar, es cuando te llega y dice, oye, no me he dado cuenta, disculpe. Doctor Gerardo, me gustaría que se despidiera con un mensaje para todos los familiares y para todas esas personas a quienes se les ha diagnosticado Asperger. Pueden tener una vida normal, se pueden casar, pueden trabajar, pueden tener hijos. Un mensaje final. Totalmente, totalmente. Todos tenemos capacidades, todos tenemos destrezas, existen fortalezas y debilidades, y fíjense que nadie es más que nadie. Todos tenemos algo que aportar a nuestra sociedad. Evidentemente, yo creo que lo primordial es educarnos, capacitarnos. Muchas veces llegan a la consulta pacientes que tienen una biblioteca encima, pero evidentemente es cómo orientar esa biblioteca, cómo canalizar y cómo darle el sentido correcto, porque ciertamente todas las personas pueden tener familia, evidentemente algunos que con unas mayores o menores dificultades, pero creo que la aceptación y la valoración del otro es crucial, y la empatía. Evitar los juicios, son temas que tienen que ver mucho con la calidad humana. Así es, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por su tiempo valioso y por sus aportes, porque se ve que hace su trabajo con total pasión y compromiso. Gracias al doctor Gerardo Velázquez, él es pediatra y nutricionista. El día de hoy, si está en nuestra isla de Margarita, puede asistir a esta actividad que han organizado por la verdadera inclusión de los niños con Asperger.